vamos a revisar el tema que nos corresponde, que es enterocolitis necrotizante. Yo la titulé Una enfermedad del desarrollo. ¿Por qué? Porque vamos a ver entre sus diferencias, entre el momento de presentación en el paciente, según la edad, cómo va a ser las manifestaciones clínicas y los factores de riesgo que van a, digamos que, a favorecer el desarrollo de esta patología. Entonces, por eso se titula enfermedad del desarrollo. Tenemos que la enterocolitis necrotizante es una, esta no es la presentación. Ok. Bueno, les decía que la enterocolitis necrotizante es una enfermedad que se considera del desarrollo. Ay, Dios mío. Ustedes están viendo, porque a mí me está parpadeando el computador. Sí, se ve, doctor. Sí, doctora. Ahí se está viendo bien, profe. ¿Sí? Sí. Una enfermedad, ahora sí, es una enfermedad del desarrollo. ¿Por qué? Porque se va a presentar de manera diferente tanto en el paciente recién nacido pretérmino y el recién nacido a término. Entonces, la enterocolitis necrotizante guarda una relación inversa entre la edad gestacional en el momento de nacer el paciente y la aparición de la enfermedad. Por lo tanto, en los bebés que son a término o que son cercano al término, va a aparecer en los primeros días de vida, a diferencia de los pacientes que son prematuros extremos, es decir, que son menores de 30 semanas, van a aparecer, la sintomatología va a aparecer entre la segunda de la segunda semana de vida, es decir, entre la edad postmenstrual, entre los 30 a las 32 semanas. ¿Ok? Y que si en estos pacientes prematuros, extremos, menores de 29 semanas, aparecen síntomas similares a los de la enterocolitis necrotizante, el Consorcio Internacional Neonatal manifiesta de que se debería realizar un diagnóstico diferencial o un diagnóstico alternativo como es el peritoneo. El neumoperitoneo o la peritonitis espontánea en estos pacientes, que es la patología que guarda, digamos que síntomas similares y que se presenta antes de los 10 días de vida. Ok, entonces, digamos que el objetivo, ya pasé la diapositiva, ¿sí le pasamos? Sí, doctora, están objetivos. Sí, pasó, ya pasó. El objetivo de la charla de hoy es comprender lo que es la definición, la epidemiología acerca de la enterocolitis necrotizante y proporcionar, digamos que una descripción de manera general en cuanto a lo que tiene que ver la fisiopatología, los factores de riesgo, las manifestaciones clínicas, cómo se hace el diagnóstico, los estudios complementarios para enterocolitis necrotizante y tener un poco de claridad sobre el tratamiento, hablar algo acerca de la prevención y las posibles complicaciones que pueden tener estos pacientes al desarrollar esta patología que tiene alta, digamos que impacto en cuanto a la morbilidad y la mortalidad en los pacientes prematuros. Digamos que esto van a ser las formas de desarrollar el tema. Vamos a iniciar con la definición, epidemiología, factores de riesgo, la clínica, la fisiopatología, el diagnóstico, la prevención y el tratamiento. Entonces, ¿cómo definimos la enterocolitis necrotizante? La enterocolitis necrotizante, entonces, la definimos como
que es una enfermedad del tracto gastrointestinal y que es sumamente devastadora en los pacientes recién nacidos, ¿verdad? Y más aquellos que son en los pacientes prematuros. Les decía que tiene una alta tasa de morbilidad y mortalidad, ya que a pesar de que llevamos más de 100 años estudiando y sabiendo de esta patología, se tiene muy poco conocimiento en cuanto a lo que tiene que ver con la fisiopatología o la producción de la misma. Sin embargo, en todos los estudios que se han realizado, tenemos de que se han encontrado ciertos factores que juegan a favor del desarrollo de esta patología y se han tratado de contrarrestar. Entonces, en cuanto a la definición, tenemos que se da que es una patología del tracto gastrointestinal secundaria que a una necrosis isquémica del intestino delgado o del intestino grueso que va a provocar una translocación bacteriana y van a viajar a circulación sistémica, provocando entonces complicaciones como la sepsis y de manera letal la muerte en algunos pacientes. En cuanto a la epidemiología, tenemos que la enterocolitis necrotizante ocurre casi que en el 5% de todos los pacientes que ingresan a las unidades de cuidados intensivos neonatales, pero el gran porcentaje lo tienen los pacientes prematuros. Tiene una incidencia de aquellos pacientes que nacen menor o igual a 29 semanas de presentarse en el 9% de esto. Y si vemos acá, les coloqué que en los prematuros, casi que entre el 70 y el 90% de los pacientes prematuros van a tener casos de enterocolitis. La mortalidad va a ser variable entre un 20 a un 30% y tenemos que aquellos pacientes que ingresan a las unidades de cuidados intensivos, ¿verdad? Por cualquier otra patología, por cualquier otra circunstancia, versus a los que se encuentran sanos, desarrollan enterocolitis necrotizante, y de estos, aquellos pacientes que no son sometidos a cirugía demoran 20 días más hospitalizados que aquellos pacientes que ingresaron, digamos, por un ejemplo, una ictericia. Y aquellos pacientes que son llevados a cirugía demoran 60 días más. ¿Esto por qué se lo quiero decir? Porque entonces vemos cómo se ve esto reflejado en una gran carga financiera con el nacimiento de los pacientes prematuros. Es decir, que es una patología de bastante impacto en el sector económico, hablando en el sector de salud, hablando en economía. Y miren acá, tenemos que el costo promedio total de pacientes que desarrollan enterocolitis necrotizante gasta $500,000 y aquellos en el año por paciente. Y esos pacientes a los 5 años, o sea, la atención de estos pacientes en los primeros 5 años son alrededor de $1.5 millones por paciente. Entonces miren que de verdad que lleva un gasto bastante importante para el sector salud. Y esto es en Estados Unidos. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos que los factores de riesgo, acá vemos diferentes tipos de condiciones, ¿verdad? Que pueden provocar el desarrollo de esta patología. Entonces tenemos que el mayor factor de riesgo o condición es que el paciente nazca prematuro. ¿Y por qué? Porque nosotros sabemos que a pesar de que el tracto gastrointestinal es uno de los primeros órganos que se forma en el momento de la embriogénesis, solo hasta casi que cerca del término hay una gran madurez de este. Y de hecho, una vez que nacen el paciente, muchos pacientes en el momento de nacer, nacen todavía con cierta inmadurez, ¿verdad? Entonces, el término se completa más o menos entre las 36 y 37 semanas. Todo paciente que nazca antes de esto, sus órganos van a tener cierto grado de inmadurez. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en los pacientes prematuros? Que va a haber una disrupción de la mucosa intestinal. Va a haber alteración en esa microbiota intestinal.
También tenemos que ver si esto juega un papel genético, si el paciente tiene predisposición genética para desarrollar la patología. Y algo muy importante que se ha encontrado es que alteraciones en la microvasculatura, en aquellos pacientes que son hijos de madre con antecedentes de preeclampsia, por ejemplo, vemos que hay que el óxido nítrico es importante para mantener un buen tono vascular. Y hemos visto de que aquellos pacientes que tengan desregulado esa cantidad de óxido nítrico, va a haber alteración en cuanto a la perfusión. Aquellos pacientes que tienen anemia severa, que se han visto con transfusiones constantes, también pueden desarrollar enterocolitis necrotizante, y aquellos pacientes que tengan alteraciones anatómicas o malformaciones como malformaciones cardíacas o malformaciones gastrointestinales, también se han visto una gran asociación de enterocolitis. Por ejemplo, para cardiopatías complejas que sean dependientes del ductus, o pacientes que tengan en el momento del nacer hayan tenido asfixia o hipoxia perinatal, y aquellos pacientes con malformaciones gastrointestinales como por ejemplo el onfalocele o la gastrosquisis. Listo, todo esto condiciona a que el paciente pudiese presentar la patología, condicionado a que si es prematuro, la inmadurez y todo lo que hablamos anteriormente. Infecciones maternas como la corionitis, y también se han visto asociaciones en que aquellos pacientes que sean alimentados con leche de fórmula. Sin embargo, aquellos pacientes que sean alimentados con leche materna exclusiva, digamos que no se descarta del 100% de que no puedan desarrollar la enfermedad, pero sí se ha visto una condición protectora, y lo vamos a ver más adelante como factores de prevención, la leche materna, ya que esto contiene ciertas inmunoglobulinas que le confieren inmunidad al paciente y también ayudan a su inmadurez de la barrera gastrointestinal. ¿Listo? ¿Todo claro hasta ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. ¿Alguien quiere agregar algo de lo que estudió, revisó? ¿O todo está claro? Ok. Bueno. En esta diapositiva podemos observar que nos habla acerca de los factores de riesgo que se encontró en una escala que se utiliza para determinar el riesgo de enterocolitis necrotizante. Digamos que esta escala nos ayuda a predecir o a cuantificar ese riesgo de acuerdo a los factores que, como la vamos a ver ahora, la puntuación que tenga. Entonces, en este estudio se evaluaron 35.000 niños y empezaron a ver qué condiciones presentaban ellos. Entonces, encontraron que el presentar sepsis, el que se les dé alimentación dentro de los primeros 7 días de vida, en que los pacientes entre más prematuros sean mayor, es el riesgo de presentar enterocolitis. Lo podemos ver en el odds ratio, mírenlo, que está en la casillita que está del lado derecho. La acidosis metabólica, los pacientes de raza negra, y también el uso de ciertos medicamentos, ciertos vasopresores, pueden inducir a la presencia de enterocolitis. Entonces, con todo este estudio que ellos hicieron, sacaron esta escala, esta puntuación, que es la puntuación de Guttcheck. Entonces, esto es para pacientes, esto lo sacaron en el 2012, es un poco viejita, pero sí sirve para determinar, digamos, que si el paciente tiene riesgo en caso de cumplir con los ítems que aquí se mencionan, que es la edad gestacional, la raza, el nacimiento, si tomó leche materna exclusiva o no, el uso de probióticos, infección antes de los 3 días de vida, si el paciente se realizó transfusión, si presentó hipotensión y requirió uso de vasopresores, y si hizo
o tuvo acidosis metabólica. Entonces tiene un puntaje según si es según la edad gestacional y les da de 9, 8 o 0 puntos. Y todo esto da una sumatoria. Aquellos pacientes que presenten o que su score sea mayor de 32 puntos tienen riesgo de tener una enterocolitis necrotizante. Y el puntaje máximo que nos puede dar esta escala es 58 puntos. ¿Ok? En este estudio se publicó el año pasado, en febrero, el 14 de febrero del año pasado, y lo que nos dice, que me parecía supremamente importante cuando lo leí, es que evalúan o hay ciertas diferentes teorías, ¿no? Entonces son unos estudios retrospectivos que sugieren o querían evaluar qué tan protector es utilizar antibióticos cortos tempranos o qué tan factor de riesgo puede ser utilizar estos antibióticos. Es decir, había una corriente que decía, si juegan un favor, juegan a favor, y otras corrientes que decían juegan en contra. Entonces, miren, en esta tabla 3 vemos que varios estudios dicen de que disminuye la incidencia de enterocolitis. Y estos que están acá, que son varios, también dicen que incrementa la incidencia de enterocolitis. Entonces, como podemos ver, son diferentes puntos de vista y acá lo vamos a entender un poquito. ¿Por qué? Porque algunos dicen que sí y otros dicen que no. Y esto no es más que de manera sencilla para que ustedes me puedan entender. Son los mecanismos propuestos por los cuales los antibióticos temprano podrían aumentar o disminuir el riesgo de enterocolitis. Entonces tenemos, ¿por qué pueden disminuir el riesgo de enterocolitis? Entonces, la teoría es que dicen de que mientras que ese paciente que nace y tiene o puede adquirir, más bien, puede adquirir esa madurez intestinal, el no estar sometido a bacterias puede disminuir ese riesgo de enterocolitis. Es decir, se le colocan un tiempo de antibiótico corto, 3 días por lo menos, y eso evita la colonización de bacterias, permitiendo en ese lapso de tiempo que se incrementen las vellosidades, que se incrementen las células de Paneth, que reduzca la permeabilidad y que aumente entonces esa madurez innata por la leche materna, ¿verdad? Y que cuando ya el paciente alcance todos estos factores que juegan en contra de desarrollar la enterocolitis, empieza a haber una colonización y así se disminuye el riesgo, ¿ok? Sin embargo, la otra corriente dice, oye, lo que pasa es que cuando tú le das antibiótico a un paciente, tú no solamente te estás llevando la flora intestinal patógena, sino que también te estás llevando esa flora comensal que le permite tener una interacción, permite tener una sincronización con esa barrera intestinal para ayudarla a madurar. Es decir, que cuando damos antibióticos no simplemente me voy a llevar al Enterobacter, el Acinobacter o cualquier otra bacteria patógena, sino también me voy a llevar esas bacterias comensales beneficiosas que nosotros ya sabemos hoy por hoy con todo el estudio del microbioma que son indispensables para mantener un equilibrio en nuestro sistema gastrointestinal. Entonces, al barrer con estas bacterias también, entonces lo que vamos a impedir es lo contrario que les decía, que haya una mejora en el crecimiento de las vellosidades, no va a haber, no se va a disminuir lo que es la permeabilidad capilar, no van a haber células de proliferación, va a haber un desbalance entre los receptores TH1 y TH2 que son indispensables para mantener un equilibrio en cuanto a la producción de ácido clorhídrico, y las células de Paneth también van a estar de manera disfuncional. Y esto promueve, una vez que termine, digamos que el tratamiento antibiótico, como no se desarrollaron o no estuvieron en contacto esta barrera intestinal con la barrera intestinal con esas bacterias comensales, van a promover a que crezcan bacterias patógenas como son el Enterobacter, el Proteobacter, entre otras, y el paciente va a desarrollar enterocolitis necrotizante. ¿Listo?
Entonces, digamos que estas son las dos corrientes de por qué el antibiótico temprano y por qué no el antibiótico temprano. ¿Quedó claro? Ok. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, tenemos de que no se sabe claramente qué es lo que sucede con los pacientes que desarrollan enterocolitis, porque si nos vamos y nos regresamos a los factores de riesgo, miren que es un abanico súper amplio de posibilidades y factores que juegan, digamos que en contra del desarrollo de la patología. Sin embargo, se sabe cosas puntuales y es que, uno, el paciente que tiene predisposición genética. Hay pacientes, en cuanto a la predisposición genética, se han visto que hay aumento de los receptores de pH o los toll-like receptors tipo 4. ¿Y qué hacen esto? Esto predisponen, incrementan más al dosaje y de inmunoglobulinas, ¿verdad? Creando que una disrupción o una respuesta exagerada de esa en el momento en que se da como la infección y mantiene en constante inflamación, ¿verdad? Porque la respuesta es exagerada, el intestino, el epitelio intestinal. Entonces, la parte genética por los toll-like receptor tipo 4, la alteración de la microbiota intestinal, por lo que les dije de que el uso de antibióticos puede condicionar a esta disbiosis intestinal, la inmadurez en el momento en que nace el paciente de la barrera intestinal. ¿Por qué? Porque tenemos que, tiene que haber una buena producción de moco. El moco evita que se adhieran las bacterias al epitelio. Hay un descenso de la inmunoglobulina A que permite que eliminar digamos que esos antígenos o esas bacterias. Hay una disrupción o un poco crecimiento de esas vellosidades, microvellosidades a nivel intestinal y hay aumento en la permeabilidad intestinal. Todo esto condicionando a que haya una injuria y se perpetúe ese daño en el intestino y posteriormente se dé una necrosis a nivel intestinal, provocando entonces lo que es la enterocolitis necrotizante. Enterocolitis de inflamación necrotizante de muerte celular, recuerden. Este es un resumen de lo que les dije. Entonces, un factor de riesgo, el paciente que nace prematuro. De secundario a esto, hay disminución en la motilidad intestinal, disrupción en la barrera intestinal y alteración en la inmunidad. Y si eso sumado se le coloca al paciente que se le da antibiótico, va a alterar lo que es la microbiota intestinal. Si el paciente hizo una asfixia o tuvo hipoxia o tiene patologías cardíacas que sean ductodependientes, es decir, que necesiten de oxígeno y el paciente maneja oxígeno disminuido o que el paciente se le dé aporte enteral con fórmula, podría condicionar a que todo esto en conjunto se desarrolle la patología. Bueno, en cuanto a las condiciones o los factores de riesgo entre los pacientes pretérmino tardío y a término, tenemos que básicamente son los mismos factores que ya mencionamos anteriormente. Sin embargo, tenemos que la incidencia de enterocolitis en el paciente recién nacido a término varía entre 0.16 a 0.9 por 1000 nacidos vivos. Y la relación que guardan esto es que están asociados, como les decía, a los atérminos. Ojo, los atérminos guardan más relación con patologías, alteraciones o malformaciones como son la enfermedad de Hirschsprung o alteraciones cardíacas o también alteraciones como la gastroquisis. Y que la causa principal en estos pacientes es la isquemia secundaria que hay a una hipoxia y un daño intestinal. Ojo, los pacientes grandes lo que afecta más que todo es el colon y los pacientes más pequeños lo que afecta es el ilion terminal. Bueno. Chicos, ¿se me están entendiendo? No los veo que no dicen nada. Sí, doctora. Sí, profe, la estamos escuchando. No. Profe, la estamos escuchando.
Bueno, acá vamos por una diapositiva que tiene un artículo. ¿Sí? ¿Sí la están viendo? Ok. Sí, señora, sí. Entonces tenemos, bueno, esto básicamente es para decirles lo siguiente. Si ven en la tablita, ven en la tabla 3 dice desenlaces, ¿verdad? En español es desenlaces. Entonces tenemos que acá evaluaron los pacientes que tenían alteraciones, digamos que presentaron con la incidencia de la patología en los menores de 37 y los mayores igual a 37 semanas. Entonces vemos que aquellos pacientes que requirieron intervención o que la P fue estadísticamente significativa fue en aquellos pacientes prematuros, ojo, con un porcentaje del 59.2%, versus aquellos pacientes que tenían la enfermedad pero que no requirieron intervención, que fueron los pacientes más grandes, los pacientes atérmicos, ¿verdad? Con un 17.9%. Básicamente es lo que nos dice. Es decir, que podemos concluir de este estudio, ojo, de este estudio, no de toda, de manera en general, que los pacientes que mayor requieren intervención son los pacientes prematuros. Y acá podemos ver que la condición cardíaca, aquellos pacientes que presentaron la enfermedad, si tenían o no tenían condición cardíaca, y vemos que se asoció que los que mayor tenían, que presentaban o desarrollaban la enfermedad, que tenían patologías cardíacas, eran pacientes prematuros. Bueno, en cuanto a la presentación clínica, tenemos que los síntomas de los pacientes van a ser completamente, yo siempre les digo a los estudiantes que rotan conmigo, entre más chiquitos el paciente, más inespecíficos son los síntomas. O sea, uno no sabe, todo puede ser y nada, o nada es. Entonces van a ser supremamente inespecíficos, pueden presentar síntomas leves, como distensión abdominal, el paciente es un paciente que no tolera la vía oral, que vomita. Podemos observar que hay una decoloración de la pared abdominal, es decir, que el paciente puede tornarse, la pared abdominal puede colocarse roja o puede colocarse violácea. El contenido o las características de los episodios eméticos pueden ser de características de bilis, perdón, y pueden tener también ese débito como encuncho de café, o puede asociarse a hematoquesia también. En el momento del examen físico podemos evidenciar que estos pacientes, al tocarle o al palparle el abdomen, se quejan, hacen gesticulación de dolor, porque recuerden que son pacientes pequeños. No nos van a decir me duele. Y en algunas ocasiones podemos sentir o palpar asas intestinales. El paciente vamos a encontrar que puede tener alzas térmicas o puede tener hipotermia, y por eso es que yo siempre les digo, cuando tomen la temperatura, o sea, si un paciente tiene 35, tiene 34, o sea, eso o es mentira o el paciente está aséptico, porque eso no es una temperatura corporal normal. Puede hacer apnea, puede tener alteraciones metabólicas como son hiper o hipoglicemia, se puede colocar moteado. No sé si han visto eso como reticulado, moteado. Puede presentar bradicardia, hipotensión o taquicardia también. O sea, el paciente me está diciendo que tiene datos de sepsis de sí. En esta fotico podemos observar un paciente prematuro, extremo, en donde vemos el abdomen distendido. No sé si lo pueden apreciar, alrededor del ombligo. Alrededor del ombligo, aquí podemos observar que hay un eritema, ¿sí? La piel se torna brillante y claramente se ve que el abdomen tiene una distensión importante. En cuanto a
cuando hacemos los paraclínicos, ¿verdad? ¿Qué podemos encontrar? Entonces, el paciente puede cursar con anemia, también puede cursar con leucocitosis, con desviación hacia la izquierda. Sin embargo, en algunos casos, también el paciente puede cursar con neutropenia y trombocitopenia. Ojo con la trombocitopenia, porque esto es uno de los criterios. Ahorita que vayamos a ver la regla de los D2-3, podemos ver que esa trombocitopenia persistente, persistente en 3 tomas consecutivas podría ser sospecha de enterocolitis. Ok, aquellos pacientes también cuando se les hace la gasometría podemos observar que cursan con acidosis metabólica o pueden tener alteraciones en algunos paraclínicos como los tiempos de coagulación, dímero alterado, fibrinógeno alterado, diciéndonos que puede tener algún trastorno o puede tener una coagulopatía. La PCR va a estar elevada y puede tener algún trastorno hidroelectrolítico como es la hiponatremia. En cuanto a los predictores clínicos de enterocolitis, tenemos que esta escala, que es la escala de Neof-Mills, nos va a evaluar el estado. Tiene una puntuación, primero que todo tiene una puntuación que va de 0 a 2, ¿verdad? Y ¿qué parámetros evalúa? Evalúa lo que es cómo está el estado de conciencia, alteraciones cardiovasculares, como decir, el llenado capilar. Siempre les digo, ustedes cuando toman llenado capilar, ustedes están evaluando perfusión del paciente. Cuando también evalúan lo que es la parte respiratoria, si el paciente tiene alteración o no respiratoria. Mira que vimos ahorita que el paciente podía tener bradinea, ¿verdad? Evalúa la parte abdominal, si el paciente está distendido, si presenta vómitos, si el paciente o no hay nada de lo que les dije anteriormente, y si tolera o no la alimentación. Esos son los parámetros que evalúa dándole un puntaje de 0 a 2. Si la puntuación de esta escala está mayor o igual a 5, me dice o predice que el paciente tiene una disfunción intestinal. ¿Y qué me orienta esto? A que el paciente, oye, tiene una alteración o una disfunción intestinal, regálale una radiografía de abdomen. ¿Por qué? Porque tiene una sensibilidad del 95%, con una especificidad del 82%, un valor predictivo positivo del 76% y un valor predictivo negativo del 95%. Es decir, que me ayuda, es una herramienta bastante importante para determinar con los parámetros anteriormente evaluados que si se podría o no realizar la radiografía. Entonces, repito, si esta puntuación me sale mayor o igual a 5, le hago una radiografía al paciente y vemos que podemos encontrar en la radiografía, podemos ver estos hallazgos, que el paciente tiene una neumatosis intestinal, es decir, acá podemos ver, déjenme, aquí podemos observar el aire portal, es decir, aquí queda el hígado, recuerden, y vemos aire. Miren esto que se ve aquí. Aire portal se llama eso. O podemos observar un anillo de gas intramural o esas asas distendidas. Si ven que entre esto y esto se ve como blanquito. Si lo observan. Sí, dos. Entonces, esto se le llama edema interasa. Recuerden que todo lo que yo veo negro en la radiografía, pues es aire, y lo que yo veo más blanco
¿Es sólido o es líquido? Entonces, esto que yo veo acá, lo que les estoy señalando, es edema interasa. Y si ven cómo se ve como unos anillitos aquí, esto es de distensión abdominal, asas dilatadas, distendidas. Esto es lo que voy a observar yo en la radiografía de abdomen. ¿Ok? En la ecografía abdominal, ¿qué me dice o qué puedo evidenciar? Neumoperitoneo, colecciones, gas e hipoperfusión si es doble. Entonces, miren, acá en esta tabla miramos que el gol estándar para hacer diagnóstico de enterocolitis definitivamente pues es importante, es la radiografía y la tenemos en cualquier, en un estudio que no es muy costoso y está al alcance de cualquier institución, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el valor predictivo positivo para evaluar neumatosis, miren que está al 100%. Para evaluar gas portal, el 100%. Neumoperitoneo tiene un valor predictivo positivo elevado. Y gas a nivel abdominal también es importante, es decir, que me sirve para hacer diagnóstico de enterocolitis. En cuanto continuando hablando del diagnóstico, tenemos la escala de Bell modificada. Entonces, la escala de Bell realmente no es para hacer diagnóstico. Es cuando ya yo tengo o se realizó, cuando ya yo tengo el diagnóstico de enterocolitis, qué tan severa es la enterocolitis que mi paciente está presentando. Pero sin embargo, se ha dejado como utilidad para realizar el diagnóstico. Entonces vemos que tiene diferentes categorías: A1A, 1B, 2A, 2B, 3A y 3B. Entonces, evaluando ¿qué? Signos sistémicos, signos intestinales y los hallazgos en la radiografía de abdomen. En la categoría 1A, yo voy a tener o me hace la sospecha de enterocolitis. Entre los signos sistémicos que puedo encontrar, el paciente puede tener alteración en la temperatura, apnea, bradicardia o alteración en el estado de conciencia. ¿Qué signos a nivel intestinal puedo encontrar? El paciente puede tener leve distensión abdominal, el paciente puede estar con vómitos, puede tener residuo y también puede que la sangre oculta en ese salga positivo. A nivel radiológico, puede estar normal la radiografía o puedo observar que tiene leve distensión de asas intestinales. En la categoría 1B sigue siendo una sospecha. Los signos sistémicos son los mismos que los que mencionamos anteriormente y los signos intestinales son lo mismo que mencionamos anteriormente, pero el paciente puede tener ya evidencia de alteraciones como sangre oculta, hematoquesia, o puede tener alteraciones o disminución de los ruidos intestinales. Y en cuanto a los hallazgos radiológicos, lo mismo que lo anterior, de la categoría 1A. Categoría 2B, el paciente tiene una enterocolitis, pero es leve, ¿ok? Lo que varían acá son los signos intestinales, que es sumado a lo anterior, pero el paciente va a tener distensión o hay leve sensibilidad, o sea, al palpar el paciente tiene sensibilidad a nivel gastrointestinal. Y entre los signos radiológicos, además de lo que dijimos anteriormente, vamos que el paciente tiene neumatosis intestinal, puede tener ilio y puede tener gas portal. En cuanto a la categoría 2B, es moderada, el paciente puede cursar con acidosis metabólica y puede cursar con trombocitopenia, lo que les decía. Añadido a los síntomas o hallazgos intestinales, el paciente tiene gran marcada esa distensión abdominal, ha abolido completamente los ruidos intestinales, el paciente puede tener datos de una celulitis, es decir, el abdomen puede tornarse brillante. Y en cuanto a los hallazgos intestinales radiológicos, lo que dijimos anteriormente, pero con ascitis. Puede que tenga o no ascitis. En la categoría 3A, el paciente tiene enterocolitis
y es severa. Ya acá en los signos sistémicos el paciente ya me está, los signos que presenta son signos de shock. Paciente apnea, paciente hipotenso, paciente con acidosis metabólica, con acidosis respiratoria, con diseminación intravascular diseminada, es decir, trastornos de la coagulación. Entre los signos intestinales, todo lo que dijimos, pero con datos de peritonitis generalizada. ¿Ok? Y entre los signos radiológicos, el paciente definitivamente yo voy a encontrar una ascitis. Y en la categoría 3B ya es indicativo de que está severa porque hay una perforación y el paciente en los hallazgos radiológicos, que es lo que varía, vamos a encontrar datos de neumoperitoneo. ¿Ok? Ahora, en cuanto a los nuevos criterios de puntuación o definiciones para enterocolitis necrotizante, estos son como datos para que ustedes pues lo sepan, cultura general. Esta es una definición que salió el año pasado, que es la definición de Vermont-Offord, y lo que dice es, ok, para definir enterocolitis necrotizante, entonces, el paciente se le diagnosticó enterocolitis necrotizante ya sea de manera quirúrgica, post-mortem, o que el paciente tenga, o por la clínica, y que el paciente tenga dos de los siguientes criterios de la escala de Bell modificada, de 2 a 3 criterios, ¿ok? Entonces dice, el paciente presenta uno de los siguientes datos, que el contenido del vómito o del aspirado del jugo gástrico sea de características biliosas, que el paciente presente decoloración a nivel abdominal y que el paciente presente sangre en las heces, ¿verdad? Pero que no sea fisura. Por eso es que siempre que ustedes vean un niño con sangrado o que sea rojo rutilante las deposiciones, siempre revisen el ano, porque de las principales causas de sangrado gastrointestinal bajo, en ellos pueden ser las fisuras anales. Entonces nos damos cuenta y ya obviamente descartamos que eso no venga de arriba o propiamente del epitelio. Y que el paciente presente uno de los siguientes datos radiológicos, como es neumatosis intestinal, gas a nivel hepático o neumoperitoneo. En cuanto a la definición de la CDC para enterocolitis necrotizante, entonces nos dice que el paciente debe tener alguno de los siguientes hallazgos clínicos, como es el aspirado bilioso, vómitos, distensión abdominal y sangre oculta o macroscópica sin fisura anal. O sea, lo que dijimos anteriormente, que lo comparte con los criterios de Vermont-Offord, y que el paciente debe tener al menos uno de los siguientes hallazgos por imagen: neumoperitoneo, gas portal o neumatosis intestinal. Y que además de eso, la enterocolitis quirúrgica se define cuando cumple uno de los siguientes hallazgos clínicos: que tenga evidencia quirúrgica de necrosis intestinal extensa, es decir, que sea mayor de 2 centímetros del intestino afectado, y que la evidencia quirúrgica de neumatosis intestinal sea con o sin perforación intestinal. La regla de los 2-3, esta regla de los 2-3 es para pacientes prematuros, ¿ok? Y entonces dice, aquellos pacientes que sean prematuros y que tengan diagnóstico de enterocolitis, que tengan distensión abdominal, ilio, o que presenten sangre en las heces, y que todos estos síntomas sean menores a 2 semanas, y que además de eso tengan los siguientes criterios: la neumatosis en la ecografía o en la radiografía de abdomen, que tenga persistencia del consumo de plaquetas, es decir, por debajo de 150.000 3 días consecutivos después del diagnóstico, y que la edad postmenstrual sea propiamente de enterocolitis y no de perforación intestinal.
que era lo que yo les decía que se presentaban antes de los 10 días, ¿verdad? Entonces, los pacientes se excluyen del diagnóstico. Aquellos pacientes pretérminos se excluyen del diagnóstico de enterocolitis necrotizante si tienen datos evidentes de que se trata de una peritonitis o una perforación intestinal espontánea, o que el paciente presente anomalías cardíacas o gastrointestinales complejas, que el paciente se le haya dado alimentación o que está siendo alimentado con un aporte menor a 80 ml por kilo día, y que los pacientes sean mayor de 36 o igual semanas de gestación. ¿Por qué? Porque esta escala simplemente es estricta para pacientes prematuros. Ok, en cuanto a los diagnósticos diferenciales, tenemos lo que les comentaba, los pacientes que tienen perforación intestinal. Ya hablamos de los pacientes, las características de la presentación de los pacientes pretérminos y a término, y también digamos que la transición normal en cuanto a adaptación en la alimentación del paciente cuando nace. Entonces, los pacientes que tienen perforación, vemos que estos pacientes aparecen antes de las 2 semanas, los síntomas aparecen antes de las 2 semanas, y aparecen en pacientes que tengan peso menor de 1.250 gramos. En caso de que sí o sí estén un poquito más grandes, son menores de 30 semanas y el peso antes de los 1.500. En cuanto a la edad, digamos, de presentación y de peso. En cuanto a los síntomas, tenemos de que los pacientes presentan síntomas como son: no se asocia a la alimentación, el paciente puede tener decoloración o eritema a nivel abdominal, distensión, y como es una perforación, en el momento en que he llevado al paciente a cirugía, se va a encontrar de que el paciente, la perforación o la lesión es siempre usualmente en el ilio a nivel terminal, y se asocia histopatológicamente a necrosis hemorrágica y datos de coagulación. En cuanto a los hallazgos de radiografía, podemos encontrar que el paciente tiene neumatosis intestinal y gas venoso a nivel portal. Datos para resaltar del paciente prematuro extremo, que aparece después de las 2 semanas, cuando ya tiene una edad corregida entre 30 a 32 semanas de gestación, ya eso lo dijimos. Y en los pacientes a término, que se presentan entre los días entre 11 y 25 semanas en el momento del nacimiento. Y en cuanto a lo que es la transición o la adaptación normal de la alimentación, vemos de que se presenta en las primeras 2 semanas de vida. En los pacientes, se puede presentar en los pacientes menores de 36 semanas, y que el paciente, los síntomas es que el paciente va a tener una regurgitación o un reflujo dentro de las 2 primeras semanas. No se asocia, digamos, que con esos datos de marcados de distensión o que el abdomen se torne brillante como una celulitis, y va a resolver espontáneamente. En cuanto a las opciones preventivas, aquí tenemos unos estudios y vemos, este es un estudio en el 2013 en donde se evaluaron diferentes tipos de pacientes y concluyeron que no hubo mayor incidencia entre los pacientes que desarrollaban enterocolitis necrotizante al iniciar una alimentación trófica temprana versus aquellos pacientes que lo sometían a ayuno e inicio de alimentación después de los 7 días. Esto para pacientes menores de 32 semanas o menor de 1.500. Es decir, que no el iniciar temprano de manera trófica no aumentó la incidencia de enterocolitis. En el 2005 se realizó un metaanálisis en donde evaluaron un protocolo de alimentación estándar en menores de los pacientes de 2.500 gramos y se
se vio de que se redujo la presentación de enterocolitis en un 87% en aquellos pacientes que se alimentaban de manera temprana. En el 2017, otro metaanálisis nos menciona de que se redujo el 67% de probabilidad de enterocolitis en aquellos pacientes menores de 2.500 gramos al implementar protocolos de alimentación. En el 2019, otro metaanálisis comparó la seguridad al iniciar la alimentación enteral total a un inicio de 80 ml por kilo día versus a inicio trófico, 20 ml por kilo día, y no hubo diferencia estadística en cuanto al desarrollo de enterocolitis o de intolerancia alimentaria. Por lo tanto, todos estos estudios para determinar, o lo que tenían en común fue que el inicio de alimentación temprana disminuye lo que es la aparición de la sepsis tardía y disminuye la estancia hospitalaria en 1.3 días. Lo más importante acá es que una vez que el paciente se inicie la alimentación o tolere la alimentación, ¿cómo la voy a progresar? Entonces, cuando los pacientes recién nacidos iniciamos la alimentación, digamos que el progreso de la misma va a estar entre rangos de 15 a 32 ml por kilo día. Algunos lo hacen rápido, otros lo hacen lento y no se encontró diferencia significativa entre la supervivencia o no. ¿Ok? Ni tampoco incremento entre la aparición de la enterocolitis. Por lo tanto, lo que sugieren las guías, los consorcios y los estudios es que cada unidad de cuidados intensivos establezca un protocolo y que se lleve a cabo ese protocolo en cuanto a la alimentación de los pacientes, con todas las técnicas de asepsia, con todo lo que tiene que haber correctamente en el lactario, en las horas adecuadas, el manejo de la leche de la mejor manera, valga la redundancia, para evitar entonces el riesgo de infecciones. En cuanto a la leche materna, tenemos que la leche materna es el único factor modificable que va a proteger de contraer enterocolitis necrotizante. Desde 1990 tenemos que la enterocolitis necrotizante es más frecuente o es más común, entre 6 a 10 veces más en aquellos pacientes que se alimentan con leche de fórmula versus los que se alimentan con leche materna. Y ya se sabe por qué, porque la leche materna tiene unos factores antimicrobianos y antiinflamatorios que van a favorecer esa transición en la alimentación y en la inmunidad innata del paciente. Y desde el 2012 la Academia Americana de Pediatría promulga que la leche materna es una fuente nutricional adecuada y que debe ser de preferencia para los pacientes prematuros, ya que ella reduce lo que es la tasa de sepsis, la tasa de enterocolitis necrotizante, lo que es la retinopatía prematura del paciente, la mortalidad, mejora la tolerancia en la alimentación y se han visto asociaciones en cuanto al desarrollo o mejora en el desarrollo neurológico de los pacientes prematuros. Esta tablita simplemente para que vean algunos de los componentes de la leche materna y el papel que juegan, la importancia según su mecanismo y el rol de la enterocolitis. Entonces vemos que, por ejemplo, los oligosacáridos promueven esas bacterias, el crecimiento de esas bacterias comensales y con esto reducen el riesgo de enterocolitis. Vemos que la caseína promueve lo que son las células de Paneth, ¿verdad? Y esto promueve lo que es la protección del epitelio intestinal. La lactoferrina que es una de las moléculas que contiene la leche materna, juega un papel antimicrobiano, antifúngico y reduce entonces la probabilidad de crecimiento bacteriano patógeno. Y así un sinnúmero de moléculas importantes que tiene la leche materna y por eso es que debemos ser prolactancia exclusiva. En cuanto a otra cosita que se maneja en los pacientes o en las UCIs, se maneja mucho
la terapia de bloqueo de ácido, es decir, manejamos mucho lo que es los inhibidores de producción de ácido clorhídrico. ¿Y qué pasa con el ácido clorhídrico? Que ellos permiten o eliminan, erradican ciertas bacterias patógenas. Entonces, al estar dándole al paciente constantemente bloqueadores de los receptores H2, lo que vamos a hacer es que un impacto negativo sobre para el crecimiento de la microbioma intestinal en los pacientes prematuros. Vamos a aumentar esas bacterias patógenas que se asocian a la enterocolitis y definitivamente la evidencia nos dice que debemos evitar ese bloqueo del ácido. En cuanto a los probióticos, se han demostrado algunos de ellos que promueven los genes citoprotectores y con esto disminuyen lo que es la inflamación promoviendo citoquinas, ¿verdad? Que disminuyan todo lo que es la parte de la reactividad de ese intestino, promueve la función de la barrera intestinal y su maduración, regula lo que son las vías inmunes adaptativas e innatas y además regulan la señalización de los toll-like receptors tipo 4 por esa activación de los tipo 9. En cuanto al tratamiento de la enterocolitis necrotizante, básicamente es la terapia de apoyo, es que todo paciente que tengamos sospecha de enterocolitis necrotizante hay que suspenderle la vía oral, ¿verdad? Debemos dejar a estos pacientes en reposo intestinal. Si el paciente está bradicárdico o hipotenso, o requiere oxígeno, debemos hacer un apoyo hemodinámico. Soportarlo con oxígeno, soportarlo con lo que el paciente requiera en el momento y es importante hacer un apoyo nutricional. Como vamos a dejar a esos pacientes nada vigoral, tenemos que aportarle las kilocalorías que requiere ese paciente para ese día. Entonces debemos indicarle lo que es la nutrición parenteral. Y también colocar una sonda orogástrica. Recordemos que las asas intestinales son unos globitos que están distendidos y eso es lo que provoca la distensión abdominal, lo que nosotros vemos, la sensibilidad y el dolor. ¿Por qué? Porque están llenas de aire. Entonces pasamos la sonda y eso nos ayuda a descomprimir ese abdomen y aliviar ese malestar intestinal, esa distensión. Terapia quirúrgica o manejo conservador. Entonces, hay distintas indicaciones. Absoluta, el paciente tiene neumoperitoneo, es decir, el paciente se perforó, nada que hacer, hay que llevarlo a cirugía, ¿ok? Indicaciones relativas, si el paciente presenta una trombocitopenia refractaria, que el paciente está en shock, que el paciente está en acidosis, el paciente tiene una asa fija, entonces ahí pues ya es decisión del cirujano si lo interviene o no lo interviene o si decide dejar el manejo conservador. ¿Ok? ¿Cuáles son las dos opciones? El drenaje peritoneal primario o la laparotomía exploratoria. El drenaje peritoneal primario es que colocan un catéter y hacen descompresión del abdomen. Bueno, esto es simplemente para decirles lo nuevo que hay, que se ha hecho, que hay por ahí estudiándose en cuanto a la enterocolitis para esa terapia innovadora para prevención o pues del tratamiento. Entonces vemos que ahí se están estudiando lo que son células madres, algunas composiciones de las leches de fórmulas, agregándole otros tipos de moléculas para prevenir la enterocolitis, trasplantes fecales también se están estudiando y la inmunoterapia. Aquí en esta tabla podemos observar los estudios actuales que hay, que todavía ninguno está avalado, todo está en estudio en estos momentos para terapias de células madres, ¿verdad? Son inyecciones a nivel intraperitoneal que lo que van a hacer es disminuir la incidencia de enterocolitis. Aquí vemos terapias para disminuir
esa respuesta o esa respuesta de los toll-like receptor tipo 4 que vemos que juegan un papel muy importante en la enterocolitis porque estos se marcan en estos pacientes que tienen predisposición y lo que llevan es que el paciente mantenga esa inflamación a nivel del intestino. Entonces, vemos como estas 4 opciones que son en animales y todavía están en estudio. Y, por último, el tratamiento de las secuelas. Entonces, uno de los trastornos con los que quedan los pacientes con enterocolitis necrotizante, una vez que son llevados, digamos que se perforaron o tuvieron una gran parte del intestino comprometido, es el síndrome de intestino corto. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ellos los tienen que llevar a cirugía, los abren y les hacen una resección que a veces son 15, 20 y hasta un poco más de centímetros. Entonces, imagínense, quedan esos pacientes con ese intestino supremamente corto y hacen el síndrome de intestino corto. ¿Por qué? Por esa pérdida anatómica y funcional del intestino. Entonces, el paciente va a desencadenar un abanico de sintomatología, malabsorción, diarrea constante, anemia y pueden tener necesidad prolongada de nutriciones parenterales. Que esto, la nutrición parenteral a largo plazo, lo que lleva al paciente es a colestasis hepática, alteraciones a nivel hepático y los pacientes también tienen alteración en lo que es la reabsorción de diferentes nutrientes. Alternativas o manejos para estos pacientes, algunos aceites a base de pescado y mezclas de lípidos, los cuales van a reducir lo que es la insuficiencia hepática y las infecciones también, y péptidos similares al glucagón tipo 2, lo cual va a incrementar o a inducir ese crecimiento endotelial y va a aumentar ese flujo mesentérico. Y pues los pacientes que definitivamente no respondan a ninguna de estas terapias, pues considerar el trasplante intestinal, el cual es bastante difícil lograrlo y no lo hacen en todas las ciudades. Y bueno, eso era todo lo que quería compartir con ustedes. Recuerden que nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Aportes? ¿Se durmieron? No, doctora, aquí estamos. Aquí estamos. Y que aquí estamos, mentirosos. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta que les haya quedado del tema? ¿Alguna duda? ¿A alguien le pasó? ¿Lo ha visto? Profe, en esa gráfica que proyectó del BBS con bastante distensión abdominal, parecía una que cursaba con una onfalitis. Entonces me nace la inquietud si una era secundaria a la otra. ¿La onfalitis podría ser secundaria a la enterocolitis o la enterocolitis? Bueno. Esa. Bueno, lo que pasa es que, miren, podemos ver que hay un eritema a nivel periumbilical, pero esto es, podría ser, sí, secundario a una infección. Recuerden que el paciente, si nosotros vemos o el paciente tiene algún tipo a ver, ¿cómo les explico? Los pacientes con enterocolitis se han evidenciado de que también cursan con bacteremia, ¿ok? Entonces, cualquier tipo de infección o sepsis en el paciente podría desarrollar la enterocolitis. Es decir, si el paciente tiene una onfalitis difícil de tratar, la mamá no lo llevó a tiempo, eso es una sepsis. Listo. Eso es una sepsis que
que puede provocar en el paciente el desarrollo, se le hacen unos hemocultivos, el paciente tiene bacteremia y puede desarrollar la enterocolitis, es decir, la necrosis a nivel de la pared intestinal. Entonces, definitivamente sí, cualquier onfalitis o cualquier tipo de infección que curse el paciente podría desencadenar la patología. Si bien en los factores de riesgo yo les decía la misma corionitis de la mamá, pero es por el tema de la sepsis, porque se han visto de que estos pacientes en los hemocultivos pueden tornarse positivos, es decir, cursan con la enterocolitis, pero también cursan con una bacteremia, una sepsis. Listo, profe. Gracias. Bueno, muchachos. Gracias, doctora, por la aclaración. Yo sé que ustedes tienen ahorita un evento o no sé qué es lo que tienen, una preparación. Entonces, espero que les vaya bien. Espero que les haya quedado y que les haya gustado la clase. Y bueno, cualquier cosita, duda, me pueden escribir. Gracias, doctora, muy amable. Gracias a todos. Bueno, muchachos. Bye, bye. Chao. Gracias, Doc. Hasta luego.